Buen día para todos, continuando con el curso de Python desde cero. El día de hoy le vamos a dar la bienvenida a un nuevo módulo, un módulo muy importante. Va a ser de pronto un poco extenso, pero vale la pena. Es el módulo de conexión a base de datos. Entonces, en este módulo, en este curso especialmente, vamos a trabajar con la base de datos PostgreSQL, vamos a trabajar con la base de datos MySQL, que sería lo mismo que trabajar con MariaDB, es exactamente lo mismo. Y vamos a trabajar con SQLite. Son tres bases de datos muy utilizadas. Bueno, trabajaríamos también con bases de datos no relacionales, pero pues la verdad no tengo mucho conocimiento, ya que pues hay orientadas a grafos, orientadas a documentos, etcétera. Entonces vamos a dar aparte porque no quiero tocar temas que no conozco muy bien. Y podríamos ver con SQL Server y con Oracle, pero es que la verdad son bases de datos que pesan demasiado y tienen pues ya cosas comerciales. Entonces ya eso va por su cuenta a aprender. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar instalar PostgreSQL. Vamos a PostgreSQL Download y vamos a Download PostgreSQL de la página principal. Vamos a instalarlo para diferentes sistemas operativos: Linux, Mac, Windows, Solaris, es otro que no sé cuál es, pero yo tengo Windows porque me encanta Windows. Voy a manejar Windows. Le voy a dar acá en donde dice Download de Installer, que me descargue el instalador. Listo. Para Postgres. Y acá pues la versión que voy a utilizar. Yo voy a utilizar la última, entonces le voy a dar acá en Windows que me la descargue. Veamos que no se soportan versiones de 32 bits. Si nuestro computador es de 32 bits, la última versión disponible es la 9.6.24. Entonces instalar esa. En este caso voy a instalar esta de versión de 64 bits. Entonces bueno, la descargo. Esperemos esté estable. Entonces pues acá dice que tu descarga comenzará en unos segundos. Entonces pues dice que cliquemos acá, si la descarga no, pues no empieza automáticamente. Acá ya es cosas de conexión a internet. Mi conexión a internet es malísima, como lo pueden ver. Pero bueno, básicamente lo que vamos a hacer es tratar de instalar PostgreSQL. Ahora, para instalar MySQL tenemos que instalar SAMP. Para instalar SAMP, pues lo hacemos de la siguiente manera: SAMP descargar, y pues vamos a Apache Friends de SAMP y lo instalamos básicamente, ¿sí? Entonces bueno, le damos ahí y lo instalamos. Voy a tratar de descargar el instalador buscando conexión a internet para enseñarles el paso a paso y pues ya regreso con ustedes. Bueno, por ahora no conseguí conexión a internet, mi proveedor está caído, pero bueno, vamos a suponer que tenemos instalado SAMP y pues como yo ya tengo instalado SAMP, Postgres no tengo instalado. Bueno, vamos a hacerlo con lo que es MySQL. Entonces, ¿cómo sabemos si tenemos instalado SAMP? Pues vamos a Windows y vamos a buscar SAMP, ¿sí? Para el instalador de SAMP, pues ya he hecho videos de esto. Simplemente es descargar el instalador y darle a todo siguiente, ¿sí? Todo siguiente. Entonces vamos a ejecutar, vamos a abrir. Abrimos SAMP Control Panel, que es cómo se va a ejecutar SAMP. Y básicamente nosotros lo que vamos a hacer es iniciar el servidor Apache, que va a iniciar en el puerto 80, e iniciar MySQL, que va a iniciar en el puerto, a ver cuál es el puerto, que no recuerdo, 3306. Entonces ya tenemos eso inicializado, ¿sí? Vamos a hacer primero la conexión a MySQL. Entonces acá en base de datos voy a crearme una carpeta que se llame MySQL, y aquí voy a crearme otra carpeta que se llame Postgres, y listo. En MySQL lo que yo voy a hacer es crearme un archivo que se llame 01.conexión.python. Entonces acá me voy a conectar a MySQL. Entonces vamos a ver cómo nos podemos conectar a MySQL, ya que pues es algo bastante pues usual. Lo primero que vamos a hacer es importar una librería. Ahorita vamos a ver que nos sale un error. Vamos a importar. Existen tres librerías diferentes que yo conozco para hacer la conexión a MySQL. En este caso vamos a utilizar solo una de ellas, que es la más utilizada en el mercado. Se llama MySQL y Connector. Es decir, estamos importando el conector de MySQL. Acá me sale una advertencia y eso es porque no podemos acceder a ello, y ya les digo por qué. Listo, pero este es el código. Después de ello vamos a crear una variable, por ejemplo, que se llame conexión. En esta variable vamos a
almacenar el objeto que se conecta a la base de datos. Y le vamos a decir que sea igual a mysql.connector, ¿sí? El método connector me va a conectar con el punto connect, es decir, vamos a conectarnos a la base de datos. Y acá yo voy a pasarle una serie de parámetros. Por ejemplo, voy a pasar el host. El host es el servidor por el cual se levanta el servicio. Y como estamos trabajando de manera local, pues esto se levanta en el local host, ¿cierto? Aparte del host, pues vamos a ver el user. Acá, pues nosotros cuando hicimos el curso en MySQL desde cero, aprendimos cómo gestionar y crear usuarios desde la consola. En este caso vamos a utilizar el usuario general que utiliza MySQL, que ese usuario es root, el usuario root. Esto debe ir acá, entre comillas. ¿Sí? Aparte del usuario, pues ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos el password, que también nosotros aprendimos cómo generársela a MySQL desde pues la consola, pero en este caso pues la contraseña por defecto que usa cuando instalamos MySQL es nada, ¿sí? Y finalmente vamos a utilizar la base de datos, vamos a ponerle como DB de database, y eso va a ser exactamente igual al nombre de nuestra base de datos, que la vamos a llamar prueba MySQL. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a bajar esto un poquito para que sea más visible y podamos observar bien qué es lo que le estamos pasando. Acá le estamos pasando el host, el usuario, la contraseña y la base de datos. Esas son las credenciales con las cuales Python se va a ir a conectar a la base de datos. Ahora, pues yo lo que puedo hacer es simplemente, esto sería todo. Aquí ya tengo la conexión. Simplemente imprimir mi conexión. Y esto me debe generar un objeto de conexión a base de datos, ¿sí? Ahora, pues voy a mirar si ya tengo internet para decirles qué es lo que está mal. Veamos que acá, por el momento, no tenemos instalada esta dependencia, esta librería. Para ello, pues Python trae integrado un gestor de paquetes, un gestor de librerías, que se llama pip. Pip es exactamente, bueno, no es exactamente igual, pero sí muy parecido a lo que es npm. npm es un gestor de paquetes. Entonces pip ya viene instalado en Python. Simplemente vamos a abrir una terminal aquí y vamos a instalarlo de manera global. Podríamos crearnos un entorno virtual, pero los entornos virtuales lo vamos a dejar para una sección más adelante, ¿sí? Acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso de pip, que pip nos permite instalar, desinstalar, actualizar paquetes, hacer un poco de cosas. Le vamos a decir que me instale de manera global la librería mysql -connector. Entonces acá le voy a decir que me instale en todo mi computador, que yo puedo utilizar en todos los proyectos esta librería. Acá él va a empezar a hacer una serie de operaciones y dice que no se encontró el parámetro g. Entonces pues, vamos a quitarle el parámetro g y vamos a decirle que me instale mysql connector. Y ya, simplemente era quitarle el "-g", porque esto no es npm, es pip. Y acá veamos que va a descargar 11,9 megabytes. Entonces esta es la desventaja de utilizarlo de manera global, ya que si lo utilizamos de manera en un entorno virtual, los entornos virtuales básicamente son proyectos aislados en los cuales las librerías que yo le instale a ese proyecto no se van a utilizar en otros proyectos, ¿sí? Y bueno, vamos a dejar ahí que esto se instale mientras hacemos la conexión a PostgreSQL e intentamos descargar después PostgreSQL, ¿sí? Entonces para hacer la conexión a PostgreSQL, pues lo mismo, voy a crearme un archivo que se llame 01.conexión.py de .python. Acá para conectarme a PostgreSQL, pues yo lo que necesito es importar también una librería. Y bueno, básicamente este código pues yo ya lo tengo aquí, ¿sí? Básicamente este es el código para conectarme a Postgres. Y pues tengo que importarme la librería de PyPsychoPG2, ¿sí? Esto es la librería que me permite conectarme a PostgreSQL. Entonces, lo mismo. Con conexión accedo a esta librería que tampoco la tengo instalada. Bueno, en este caso sí la tengo instalada, pero vamos a ver cómo instalarla. Y con el método connect voy a tratar de conectarme. Veamos que es un método sobrecargado.
Entonces pues acá le voy a pasar los parámetros de conexión. El usuario, el general, el que cuando instalamos Postgres nos da, el usuario es Postgres. La contraseña, pues vamos a definirla como admin. Ahorita cuando la instalemos la definiremos como admin. El host, acá o bien pondríamos escribir localhost o escribir 127.0.0.1 es lo mismo. En este caso lo decía hacer así. El puerto por el cual sale la conexión de Postgres es el puerto 5432. Y la base de datos la vamos a llamar, acá como la llamamos prueba MySQL, pues acá la vamos a llamar prueba Postgres, ¿sí? Y ya, simplemente vamos a imprimir que nos salga el objeto conexión aquí. En este caso no me arroja ningún error porque ya tengo instalado esta librería. Hoy les enseño cómo. Ahora que supuestamente ya tengo internet, veamos que ahora sí ya me cargaron las páginas que tenía anteriormente. Entonces para SAMP lo que vamos a hacer es instalar, por ejemplo, la última versión, que es esta de acá. Entonces acá pues es el de Postgres. Y le doy en descargar, ¿sí? Entonces acá me va a descargar 147 megas. Y cuando yo ya tengo un instalador, lo que voy a hacer es ejecutar el instalador y darle siguiente y listo. Ya después se me instala y lo que yo voy a hacer es abrir SAMP y listo. Ya, eso ya lo vimos. Ahora, vamos a esperar a que se instale las 314 megabytes de Postgres para hacer la práctica con Postgres, valga la redundancia. Por ahora veamos que ya se instaló el conector de MySQL. Y el conector de MySQL dice que bueno, que había un paquete que no lo instaló, pero ya lo instaló. Y dice que hay una nueva versión de pip para instalar. Yo tengo una vieja 22.2 y la nueva es la 22.3. Dice que utilice este comando para actualizar pip. Bueno, lo utilizaremos ahorita. Ahora, para utilizar Postgres, pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer pip install, pero no vamos a utilizar el conector de MySQL, sino vamos a utilizar esta librería que es PySI COPG2. Esta es la librería que vamos a utilizar nosotros para instalar esto. Entonces pues dice acá básicamente pues notó que yo ya lo tenía instalado, entonces no pasó nada. Pero bueno, acá lo que instalé fue la librería para trabajar con Postgres. Ya tengo las conexiones. Ahora vamos a ver si la conexión con MySQL está funcionando correctamente. Entonces para ello pues vamos a irnos acá a SAMP y vamos a crearnos esa base de datos. Vamos a dar en Shell. Vamos a crear la base de datos. Entonces voy a iniciar en MySQL. -u, mi usuario es root, el normal. -p, que no tengo contraseña, ¿sí? Entonces vamos a iniciar como usuario root. No tengo contraseña, listo. Entonces ya estoy en MariaDB. Entonces si yo le voy a dar show databases, pues acá debería salirme las bases de datos que tengo. Entonces voy a decirle que me create database y se va a llamar prueba MySQL. Y le voy a decir que me la use prueba MySQL. Y ya estoy en la base de datos prueba. ¿Sí? Veamos que acá en MariaDB, que es lo mismo que MySQL prácticamente, ya estoy en prueba. Como ya tengo levantado el servidor y todo, pues voy a ver qué me aparece si yo ejecuto este archivo de conexión. Veamos que me sale exactamente lo que yo quería, un objeto de tipo conexión. Y ya me está asignando un espacio en memoria. Entonces dice mysql.connector.connection, MySQL connection. Es un objeto que está en esta dirección de memoria. Es decir, ya estamos conectados a esa base de datos. Y así de sencillo es conectarnos a MySQL. Ahora, para Postgres, entonces este MySQL vemos que está ya listo. Para Postgres vamos a esperar a que se termine de instalar esto de acá. Cuando se instale, retomar el video. Pero bueno, podemos eliminar esto de acá. Y vamos a hacerla ahora para SQLite. SQLite es una base de datos que está embebida en memoria. ¿Cómo así embebida en memoria? Es decir, no necesitamos descargar nada. Aunque si bien podríamos descargarnos un software que se llama DBViewer o así para ver la base de datos. Entonces vamos a crearnos una nueva carpeta acá que se llame SQLite. Entonces lo que vamos a hacer es crearnos pues también
la 01.conexión perdón, punto conexión punto Python, y acá pues voy a importarme también una librería que se llama SQLite 3 versión 3, ¿sí? Y le voy a decir que para la conexión es muy sencillo. Voy a decir que conexión a la base de datos va a ser igual a SQLite3.connect, que me conecte con la base de datos que se va a llamar prueba SQLite. Y ya, así de sencillo es conectarme con la base de datos. Entonces, pues si yo hago un print de conexión, vamos a ver qué nos aparece. Y veamos que acá, como no tuve que instalar nada, pues me dice que como es una base embebida en memoria, es esta la base de datos. Acá está la base de datos, se crea automáticamente en memoria, algo así como H2. Pues me dice que ya me creó esa base de datos, en esta dirección de memoria está la conexión, ¿sí? Ahora, pues yo debo instalar este paquete también para que me sirva. En caso tal que no me sirve, pues voy a hacer pip, ya lo conocemos, ¿no? Pip install, pero voy a instalar SQLite 3. Lo instalo y pues acá pues el mismo proceso, y dice que pues me lo rechazó porque bueno, por cosas de la versión, pero básicamente así se instala. Ahora pues voy a correr este acá para instalar pip, pero más tarde sí. Y aquí pues ya tenemos también la conexión a la base de datos en SQLite. Ahora pues solamente nos falta Postgres, ¿cierto? Y bueno, pues finalmente se instaló, se descargó el ejecutable. Simplemente lo voy a abrir. Abrimos el ejecutable. Esto es lo mismo que vamos a hacer con SAP en Kotlin. Entonces veamos que sí. Esperamos a que se ejecute bien el ejecutable. Qué lentitud de esto, pero bueno. Acá pues esto ya lo podemos cerrar. Pero bueno, acá básicamente está iniciando el ejecutable y dice acá que bienvenido a la instalación de PostgreSQL. Voy a dar que es siguiente. Acá pues el editor de instalación. Va a instalar PostgreSQL versión 15. Acá podemos moverle el directorio de instalación, pero bueno, algo que nunca explican en los tutoriales es por qué no se recomienda mover la ruta de instalación. Si bien yo lo puedo poner en el disco C, en el disco E, en el disco que yo quiera, en la subcarpeta que yo quiera, pues está bien. Pero lo que pasa es que nuestro disco duro, la partición principal en la cual se carga el sistema operativo, es la partición C. Por ejemplo, yo tengo un SSD M2, es ultra veloz, y yo no voy a desperdiciar esa velocidad instalándome este programa en el disco local D, donde va a ser un poco más lento. Si yo tengo un SSD M2, pues lo instalo donde está ese SSD M2 para que mi programa me corra rápido y no tenga molestias después. Básicamente por eso es que se deja ahí. Bueno, le voy a dar en siguiente. Le voy a dar acá que me instale todo esto. Le doy siguiente. Directorio de datos. También. Siguiente, no pasa nada. Acá es donde me va a pedir la contraseña. En SAP no va a pedir contraseña, pero acá sí. La contraseña dijimos que le vamos a dar como admin. Nuevamente como admin. Y le vamos a dar acá en siguiente. El puerto, el que les estaba comentando, 5432. El puerto que va a escuchar PostgreSQL, lo dejamos tal cual. Lo podríamos modificar, pero esto no se recomienda, ya que podríamos estar utilizando un puerto que ya utiliza otra aplicación o otro servicio. Acá pues le vamos a dar la configuración por defecto, o bien podríamos cambiarla por país. La vamos a dar por defecto. Vamos a dar en siguiente, y esto es todo lo que se nos va a instalar. Le vamos a dar en siguiente, dice el programa está listo para iniciar la instalación de Postgres en su ordenador. Le damos que siguiente, y acá vamos a esperar a que se instale Postgres. Esto pues puede demorarse un poco. Mientras tanto pues voy a ir explicándoles el código de manera concisa. Entonces pues acá la instalación, la conexión con SQLite es súper sencilla. Básicamente importamos el módulo SQLite que ya instalamos previamente con pip, y en una variable conexión le decimos que esto va a ser igual a ese módulo en el método connect. El método connect lo que va a hacer es tratar de conectarme a una base de datos. Si esa base de datos ya existe, pues bien. Pero si esa base de datos no existe, lo que hace es crearme esa base de datos. Algo parecido a lo que hacemos con los archivos. Bien, ahora vamos a ver el de MySQL. La conexión a MySQL. Bueno, esto lo cierro porque esto ya no me sirve. Y la conexión a MySQL, lo mismo, con pip instalamos MySQL Connector. Utilizamos el módulo MySQL Connector, la librería.
Y en una variable conexión le decimos a MySQL que se conecte, al conector que se conecte a una base de datos. Como es MySQL debemos pasarle una serie de parámetros. El host, que es en donde esté instalado pues nuestro servidor. En este caso, como estamos en desarrollo, siempre se va a instalar y siempre se va a ejecutar desde el localhost, que es lo mismo que 127.0.0.1. Es una dirección IP estática, pero podemos dejarlo como queramos. En este caso lo voy a dejar como localhost. El usuario, para yo poderme conectar a esa base de datos, pues el usuario por defecto es root. Ya sabemos que podemos modificarlo. El password por defecto es nada, pero pues podemos crear un usuario con un password que sabemos hacer. Y la base de datos a la cual yo me voy a conectar es la base de datos prueba. Si esta base de datos no existe, pues me va a salir un error, pero si existe, pues me va a conectar perfectamente. Este manejo de errores lo vamos a ver en el otro video. Simplemente imprimimos que esté la conexión correcta, ¿sí? Entonces ya tenemos con MySQL. Ahora con Postgres, pues normal, con pip install instalamos esta librería, que es la que me permite manejar con Postgres. En una variable de conexión hago lo mismo. Con Postgres me conecto. El usuario por defecto de Postgres es Postgres, aunque podemos crear más usuarios. El password pues es el que le acabamos de indicar, que yo le dije que se llamara admin. El host es localhost, pero es lo mismo que colocar 127.0.0.1. El puerto, que ya vimos que el puerto es 5432. Y la base de datos pues se va a llamar prueba Postgres. Base de datos que aún no hemos creado. Entonces pues si la ejecutamos nos va a salir un error, porque esa base de datos no existe. Veamos que me sale un error, ¿sí? Porque no existe esa base de datos. Entonces voy a darle un exit y voy a ir a tratar de crearme la base de datos tan pronto como se me instale Postgres. Aquí lo que voy a hacer es pausar un poco el video mientras se instala. Y bueno, finalmente pues se ha instalado Postgres. La verdad es un proceso que puede tardar bastante tiempo, pero dice acá que el Stack Builder, que si el Stack Builder puede ser utilizado para descargar e instalar herramientas adicionales, ¿sí? Que si lo queremos lanzar al finalizar, le vamos a decir que no, vamos a dar en terminar y se supone que ya tenemos instalado Postgres. Entonces nos vamos al inicio y acá podemos irnos aquí en todos los programas, buscar todos los programas, perdón, es acá, y vamos a ir a la parte de la P en Postgres. Y acá pues tenemos Postgres SQL 15 y tenemos el Stack Builder y un poco de cosas. Podemos acceder desde la consola como hicimos con MySQL. Pero acá lo más importante es que tenemos un software que se llama pgadmin 4. Este es nuestro administrador, el que nos permite administrar pues, las bases de datos de manera gráfica. Vamos a abrirlo a ver pues de qué consiste. Está abriendo pues el administrador de tareas para Postgres SQL, administrador de herramientas, perdón. Esperamos a que inicie, ¿sí? Se inicialice este administrador. Acá pues lo que nos va a hacer es que ingresemos la contraseña con la cual nosotros pues nos registramos, que fue admin, recordémoslo bien, y le damos en OK. Dice que que está incorrecta la contraseña. Entonces pues nuevamente le damos en admin a ver qué es lo que pasa. Le damos en OK y seguimos teniendo pues error en la conexión a la base de datos. A ver, nuevamente admin y listo. Ahora sí, ya nos conectó aquí a Postgres. Veamos que acá tenemos varias cositas que vamos a estar explorando. Tenemos el server, nos vamos a conectar al servidor y tenemos Postgres 15 o Postgres 13. Vamos a abrir por ejemplo Postgres 15 y vamos a darle nuevamente admin, que es nuestra base, nuestra contraseña. Le digo que me la guarde para que no me vuelva a preguntar nada. Y acá pues vamos a ir a las bases de datos. Y acá en bases de datos pues por defecto ya nos viene la base de datos Postgres, la cual no vamos a utilizar. Acá lo que vamos a hacer es darle clic derecho en crear nueva base de datos y acá pues vamos a colocarle el nombre que se llama prueba. La vamos a llamar prueba Postgres, ¿sí? Y le vamos a dar por ejemplo acá más cositas como la definición, la seguridad, parámetros y el SQL que se utiliza para crear. Entonces dice que crea la base de datos Postgres con el propietario Postgres. Veamos, este es el usuario por defecto, codificado en UTF-8. El límite de conexiones pues bueno, vamos a darle en guardar y esperamos a que acá supuestamente ya me creó la base de datos Postgres.
Y bueno, como ya supuestamente no la creo, voy a minimizar esto y me voy a ir acá a Visual Studio Code y voy a correr a ver si ya me permite generar la conexión a Postgres. Está ejecutándose esto y me manda el objeto de conexión en esta dirección de memoria con los parámetros que yo le pasé, ¿sí? Entonces veamos que ya está correcta la conexión a la base de datos también Postgres. Bueno, ya podemos cerrar todo esto y pues hacer commit en GitHub Desktop para pues darle finalización a este video. Entonces vamos a ver acá que conexión a bases de datos Postgres, MySQL y SQLite. Y le damos acá en que haga el commit a master y que haga finalmente el push a la rama origin y pues esperamos que haga el fetch y finalizamos este video acá. Muchísimas gracias y hasta luego.